buenas tardes. Hoy estamos de celebración de independencia de Colombia. Qué bueno estar aquí para orar por nuestra patria. Hace 214 años, 20 de julio, ocurrió un grito de independencia en Bogotá. No sé si todos recordamos la historia del florero de Llorente. Todavía se usa para determinar que cuando alguien provoca algo, el florero de Llorente. Ese sería el inicio de la independencia, que llegaría a feliz término 9 años más tarde, el 7 de agosto, con la batalla de Boyacá. Y unos años más tarde ya España recogería sus cosas porque ya no tenía dinero con qué financiar la guerra. Los piratas se llevaban el oro que ellos recogían de América, se los quitaban ahí en el mar, los piratas ingleses. Todo ese oro fue a parar a Inglaterra. Estábamos escuchando el himno nacional, decía: y es un deseo, en surcos de dolores el bien germine ya. Es necesario orar por nuestra patria y tener claro que la situación de nuestro contexto actual, el que nos ha tocado vivir, no es lo que nosotros queremos, ni lo que nosotros queremos para la generación que sigue. Hay cosas que quisiéramos poner delante de Dios, delante de su gran poder, amor y misericordia, para que nos ayude. Por ejemplo, la disminución de la violencia, la inseguridad, el terrorismo, que puedan solucionarse las situaciones financieras, la crianza de los hijos, frenar el avance y la multiplicación de bandas criminales que están tomando el Cauca y parte del Valle y otros departamentos. ¿Qué hacer frente al panorama actual? ¿Cuál es el papel del cristiano cuando su presente es difícil y no se ve mucha esperanza? Si el cristiano quiere ver el mover del Espíritu Santo, quiere ver el poder de Dios actuando en su vida, en su familia y en su país, es necesario que sea un creyente maduro, que haya crecido espiritualmente, que ya no sea un bebé espiritual, que esté comprometido con Dios y su palabra, conforme a los propósitos de Dios y no conforme a su propio razonamiento. Debe tener discernimiento, o sea, la perspectiva de Dios. ¿Qué es la perspectiva de Dios? Se da en el creyente cuando es el resultado del ministerio del Espíritu Santo obrando con poder en todas las áreas de su vida. Y para esto se necesita que evidencie la sabiduría de Dios. ¿Cómo se evidencia la sabiduría de Dios? ¿Cómo se aplica la sabiduría de Dios? ¿Cómo hacemos para tener la sabiduría de Dios? Ella se obtiene por el conocimiento de la palabra, la comprensión de la palabra de Dios y la puesta en práctica. Así se obtiene la sabiduría divina. La sabiduría nos permite cumplir con la voluntad de Dios y estar en el centro de su voluntad. Si queremos vivir una vida fructífera que sea agradable a nuestro Señor, nuestro mayor deseo debe ser agradarlo a Él. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36. Lucas capítulo 11, versículos 33 al 36. Aquí nos hablan de la luz. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, dice versículo Lucas 11:33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud. El almud es una canasta donde se colocaban los víveres. Entonces nadie pone en oculto una luz encendida ni debajo de la canasta, sino en el candelero. Aquí tenemos un candelero de los que se usaban, para que los que entren puedan ver la luz.
O sea, nadie esconde la luz, sino que la pone en un lugar donde puedan recibir su resplandor para poder ver. Ninguno va a tener beneficio de la luz escondida, la luz en un lugar oculto o debajo de la canasta. La luz se coloca en el lugar correcto, que es el candelero. Si nuestro deseo es servir a Dios de manera efectiva, debemos permanecer en su presencia, pero se hace necesario que estemos comprometidos con su voluntad para llevarla a cabo. El candelero, como lo podemos ver, tenía 7 brazos y al final de cada bracito hay un espacio para colocar pequeñas lucecitas, pequeñas lamparitas. En el libro del Éxodo se nos habla acerca del candelero que era de oro macizo y estaba en el tabernáculo y posteriormente en el templo. En el tabernáculo estaba el candelero en el lugar santo. También hemos visto la luz, hemos sabido de la luz cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con gran poder y atravesaban, en el momento que estaban atravesando el Mar Rojo, el ejército egipcio iba detrás de ellos y nunca en toda la noche que duró el trayecto de la pasada del Mar Rojo no se pudieron acercar los unos a los otros, porque la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Para los egipcios era nube y oscuridad, y para los israelitas era luz, La luz es recordar la presencia de Dios. Él quiere habitar en su pueblo. Su presencia es muy importante en nuestras vidas porque dependemos de su presencia para que nos acompañe, nos guíe. Nuestra oración debe ser dirigida a que Dios nos muestre su voluntad y así podamos tener la perspectiva de Dios para tomar decisiones que le agraden a Él. Nos enfrentamos a decisiones todos los días nos vemos en situaciones, tenemos que tomar decisiones. Si tenemos la luz, la perspectiva de Dios, podemos tomar decisiones que sean agradables y que no van a ser inconvenientes para nosotros. Solamente cuando estamos en su voluntad podemos tener su perspectiva. La lámpara encendida la ponemos en un candelero. Los que están entrando, dice, están siendo atraídos, algo los motiva para que ellos vean la luz, la revelación de Dios. Se necesita la luz en un sitio donde hay personas. Dios busca siervos para llevar a cabo sus propósitos en aquellos que todavía no andan en sus caminos. Por eso la importancia de extender el reino, de compartir la palabra de Dios. Vamos, sin perder Lucas 11, vamos a Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? El Señor nos dice: te encarezco nos recomienda con empeño delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. ¿No es? Ay, qué pena. ¿Será segunda de Timoteo? Bueno, no sé, yo vi primera de Timoteo. ¿Segunda? Entonces segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Bueno, entonces te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pues, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, nosotros vamos a tener que responder, no vamos a un juicio para condenación, nosotros tenemos vida eterna, pero a nosotros se nos va a demandar: ¿cómo no predicaste la palabra?
cómo no extendiste el reino. De toda palabra ociosa también tendremos que dar cuenta. Entonces dice el Señor, redarguye, que ya sabemos que es mostrarle a una persona cuando está obrando mal. Reprende. Esta reprensión es corrige, manifiéstales que Dios desaprueba su conducta, que sus actos no son gratos delante de Él. Eso significa reprende. Exhorta con toda paciencia, o sea, no te des por vencido. Y doctrina, o sea, la exhortación debe ser conforme con las Escrituras, no conforme con lo que a nosotros nos parece. No podemos corregir una persona, sino conforme con las Escrituras. ¿Cuánta gente necesita de Cristo? Llevar el mensaje de las buenas nuevas de esperanza salvará a nuestra patria, pero tenemos que reflejar la gloria de Dios, alumbrar a otros con la presencia de Dios en nosotros, y Dios hará su obra en cada uno de los evangelizados. Nosotros tenemos una jornada evangelística. La palabra de Dios no regresa vacía. Hay gente que definitivamente no pone cuidado. La doctora Liliana le entregó un mensaje a alguien la última vez que estuvimos allí en la jornada evangelística. Ella le entrega el tratado, la persona estaba de afán, no quería atender nada. Entonces, aunque sea el tratado, se lo lleva y la señora se fue, la persona se fue leyendo y luego vino a buscarla a ella. Mire, aquí dice, la palabra de Dios no regresa vacía. Un hombre llegó allá y dijo, yo soy agnóstico, yo creo que Dios existe, pero no tengo ninguna relación con Él. Le dije, solamente necesita recibirlo en su corazón. Hizo la oración de fe. Este hombre era alguien que Dios puso, porque él ni siquiera lo llamamos, ¿cierto, Liliana? Él se acercó. Nosotros llamamos a la gente, la buscamos, pero él vino. Le dije, ¿quiere un tintico? Sí, claro, yo me tomo el cafecito. Y lo llamé después. ¿Cómo le ha ido? ¿Ha sentido la presencia de Dios? Y no contestaba. Entonces le dije, ¿ha sentido paz, gozo? Dijo, ay, sí, todo el mundo me ha dicho que porque estoy gozoso. Mi hija, la hablé con ella desde España y me dijo que porque me notaba raro, que me notaba diferente. Entonces, el Señor es el que hace la obra. Nosotros predicamos su palabra y Él hace su obra. Dios está buscando siervos que compartan su palabra. Vamos otra vez a Lucas 11, Lucas capítulo 11, versículo 34. Lucas 11, ya lo teníamos ahí, versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. El ojo es la lámpara del cuerpo, o sea, alumbra el cuerpo, los ojos hacia adentro. Deja pasar la luz de Cristo. Cuando el ojo es bueno, quiere decir, la traducción del griego es sencillo. Cuando el ojo es bueno, es sencillo, humilde, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, o sea, no es sencillo, no es humilde, es altivo, orgulloso, entonces tu cuerpo está en tinieblas y esto impide que la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Aquí hablamos de dos opciones: el cuerpo o está lleno de luz o está en tinieblas. No hay término medio. No se habla de que el cuerpo tenga luz y que pronto por ahí tenga un pedacito de tinieblas. No, o está en luz o está en tinieblas. Un poquito de tinieblas que le entre al cuerpo y se va la luz. En la luz no hay tinieblas y depende también tu ojo de lo que quieras ver, estará iluminado. ¿Qué quieres ver? ¿Hacia dónde diriges tu mirada? ¿Dónde tienes puesta tu confianza? ¿A quién vas a agradar? ¿A quién estás agradando? La palabra de Dios nos dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él es que tenemos que mirar, no podemos perderlo de vista.
La luz de Dios ilumina y nos hace ver las cosas correctamente. No hay engaños en Él, como sí en el maligno. Nuestro cuerpo ha sido creado por Dios. No ha sido doblado ni dividido en partes, es íntegro. Si nuestro ser está dividido, entonces nuestra mente, nuestro razonamiento y nuestras emociones están emitiendo señales diferentes entre ellas y le envían señales al cuerpo, y el cuerpo termina haciendo cosas o diciendo cosas que no convienen. Pero nosotros tenemos que tener dominio, porque podemos esclavizarnos. Cuando las emociones nos dominan, estamos en esclavitud por el engaño del enemigo de nuestras almas. O sea, por ejemplo, decimos algo que no debemos hacer, hacemos algo que no debemos hacer, decimos algo que no debemos hablar. Y nosotros decimos, pero yo no entiendo por qué hago esto, si sé que no me conviene, sé que me causa sufrimiento a mí, a mis hijos, a mi familia, pero termino haciéndolo. Claramente manifiesta la oscuridad en el cuerpo. Lo que nos permite tener una mayor visión es un compromiso sincero con la verdad de Dios en nuestra vida, haciendo lo que a Él le agrada, con una actitud de adoración que Dios demanda. Veremos las cosas correctas y todo el cuerpo estará lleno de luz. Vamos ahí mismo, Lucas 11, versículo 35. Mira pues, cuidado, como le decían la mamá a uno, ojo, te advierto, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Ojo con eso. Tenemos que estar atentos, porque de pronto creemos estar en la luz y no es así. Esto debido a los engaños sutiles del diablo. Muchas personas con muy buenas intenciones se han apartado de los caminos correctos, se han desviado, y otras han empezado con pequeñas desobediencias. Una canita al aire. No, yo esto lo voy a hacer, yo me tuerzo, pero yo me enderezo. Pequeñas e inofensivas desobediencias, que no hay tal. Desobediencia pequeña o grande es la misma. Con esto le abrimos la puerta al enemigo y él entra a su oscuridad y empieza a actuar. Enderezarse después no va a ser fácil. Con el poder de Dios se logrará, con tiempos de lectura de palabra, ayuno, oración y sometimiento a la voluntad de Dios. Entonces dice, debemos estar atentos y también tenemos que perseverar en escudriñar las Escrituras. Examinadlo todo, retened lo bueno. Así nos ha dicho el Señor. Todo lo que aceptes como bueno en tu vida debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Si esto es bueno, sí, es conforme a las Escrituras. Si no es conforme a las Escrituras, no es bueno. Ahora hay mucha filosofía que nombra a Dios, pero ese Dios no es el Dios creador de los cielos y de la tierra al que se llega a través de Jesucristo. Nombran a Dios, pero podemos llamarlo nueva era, New Age, yoga, superación personal. Mensajes bonitos que nos llegan a través de redes sociales, de WhatsApp, de personas muy queridas, inclusive personas cristianas. Esos mensajes tienden a producir felicidad, motivación, mejorar el estado de ánimo, soluciona dificultades cotidianas de manera fácil y rápida, con fondos musicales hermosos, pero alejan de Dios y su palabra. Porque las emociones de nosotros responden a esos mensajes de manera favorable, pero eso que produce en nosotros no será por mucho tiempo, minutos, horas, no más. Los pensamientos como que se esconden, pero no desaparecen. Los pensamientos vuelven y afloran.
Afloran los motivos que te hacen sentir mal, y por un momento te sentiste feliz por lo que te dijeron, pero ya después no. El único que tiene el poder para transformar la manera de pensar, ¿quién es? Cristo es el único que puede hacerlo a través de su palabra. Otra cosa, se utilizan agüeros ahora con mucha facilidad. No, los zapatos azules. Cada vez que me pongo los zapatos azules gana la selección Colombia. Voy a seguirme poniendo los zapatos azules. Nada de esto tiene poder en sí mismo. Cuando le damos poder a algo inanimado, nos alejamos de Dios, agregamos tinieblas a nuestro ser. ¿Cómo es posible que le demos poder a algo que no es Dios? Que ponemos nuestra esperanza fuera de Dios, el creador de los cielos y de la tierra y de nosotros. Si estas cosas no tienen poder de Dios, entonces ¿de dónde viene el poder? ¿Quién está interesado en que usted se aleje de Dios? El diablo. El Señor, al respecto de las cosas inanimadas, habla de imágenes en el Salmo 115. Tienen ojos, no ven; tienen oídos, no oyen; tienen boca, no hablan; tienen manos, no palpan; tienen pies, no caminan. Así son las cosas cuando uno es agorero. El que practica agüero se llama agorero. El diablo no tiene poder sobre nosotros, los que estamos aquí, los creyentes, no tiene ningún poder. El único poder que tiene, ¿cuál es? El engaño. Lo que hace es influenciar. No, acuérdate, mira, siempre tenían los zapatos azules. Mira, sí ganó la selección Colombia. Entonces, cuando nosotros dejamos entrar la luz, ahí está la situación difícil para nosotros. Vamos al último versículo del capítulo 11 de Lucas, capítulo 36. Dice: así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Aquí la palabra cuerpo es del griego, que es soma, se refiere al hombre completo. La enseñanza de los apóstoles le da mucha importancia al cuerpo. El cuerpo debe ser honrado, guardado para Cristo, no deshonrado, conforme con prácticas fuera de la voluntad de Dios, pero sí debe ser presentado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vamos a buscar Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Si lo tienen, me dicen amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma y dice, la traducción del griego dice: les suplico. Es que si me toca rogar, pues les ruego, porque yo sé que lo que les estoy diciendo les conviene, es bueno. No desechen esta petición. Les suplico que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, que no es otra cosa que morir al yo y permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Ese es el único sacrificio que Dios nos demanda. El sacrificio costoso, doloroso, ya lo hizo Cristo al morir en la cruz, tomando nuestro lugar. Y no busquen esta, yo ya la tengo acá. Primera de Tesalonicenses 5:23, parte B, dice: y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el cuerpo está lleno de luz, es una fuente celestial de iluminación con la que podemos discernir la verdad de Dios y sabremos cuál es la voluntad para nuestra vida y para una situación determinada. Nosotros necesitamos
cada día tomar decisiones y necesitamos saber, conforme con la palabra de Dios, qué es lo que debemos hacer en una situación determinada, donde tenemos que tomar una decisión. Así somos guiados por la palabra de Dios conforme con sus instrucciones. Los otros seres humanos no pueden ver la luz que hay en nosotros, pero Dios sí la ve. ¿Cómo se agrada a Dios cuando nos ve llenos de luz? Debe estarse sonriendo. Las personas que están a nuestro lado no pueden ver la luz, pero ellos pueden ver nuestras obras. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Algo que nos puede ilustrar hasta dónde puede llegar el corazón entenebrecido es la arqueología. La arqueología actual cuenta con recursos tecnológicos de última generación, por los cuales los arqueólogos están muy bien equipados para realizar sus investigaciones acerca de las civilizaciones que vivieron cientos o miles de años antes que nosotros. Por ejemplo, en una momia pueden determinar cuál fue la ingesta de alimentos que tuvo la última comida. Pueden hacer eso. Pueden determinar con unos huesos si era hombre, si era mujer, cuántos años tenía, de dónde era y cómo murió. Lamentablemente, los hallazgos en casi todo el planeta dejan al descubierto las costumbres paganas de las civilizaciones. Sometían cruelmente a los pueblos y brutales sacrificios humanos de hombres, de doncellas que eran mujeres vírgenes jóvenes, de niños. Hasta hace poco se vino a descubrir qué fue lo que acabó con la civilización maya. O sea, cuando llegaron los españoles ya se habían extinguido. Entonces ellos, a través de los cuerpos, de los esqueletos encontrados, se dieron cuenta que eran pandemias y que se pensaba que había una guerra civil también, se pensó en eso. Pero hubo armas biológicas, así como lo oyen, armas biológicas, se usaron armas biológicas. Resulta que fueron encontrados multitudes de cuerpos, pero cantidades de cuerpos de jóvenes entre 16 y 20 años en los suministros de agua, y como tenían conexión entre sí, todo eso contaminó el agua y por eso las epidemias. Y nadie se daba cuenta porque no podían bucear, eso estaba profundo. O sea, los cuerpos caían, no sabemos si los ahogaban antes, si los lanzaban para que se ahogaran, pero el hecho es que todos esos cuerpos contaminaron el agua. Y así se acabó la civilización maya, pero también se ha descubierto que también hacían sacrificios brutales. Algunos les sacaban el corazón en vivo, estando vivos pues, y delante de todo el público ubicaban en un pedazo de una roca, así, ubicaban la persona como con la espalda, el pecho hacia arriba, los brazos y las piernas no sé cómo le quedaban, pero allí hacían los sacrificios de sacarle el corazón. Otra cultura, hay muchas culturas, pero yo todo lo que veo generalmente tenían costumbres paganas. Qué terrible. Me llamó la atención una momia que encontraron de 2000 años en Europa. Este hombre era un hombre, fue sacrificado. Pero es que yo no entiendo por qué tanta crueldad, qué cosa tan horrible. A este hombre le habían pegado en el cráneo con un elemento contundente como un hacha, pero no se murió. Luego le amarraron en el cuello un lazo y lo asfixiaron, pero no se murió, o sea, la idea era que no muriera. Y lo llevaron a la mitad del pantano donde lo encontraron, y lo llevaron a la mitad del pantano, y allí una persona se ve que por detrás lo degolló, y para que la sangre quedara esparcida en el pantano, sacrificios para sus dioses, que no es otra cosa que para el diablo, y luego quedó vivo
y fue lanzado al pantano, y se sabe que estaba vivo porque encontraron sedimentos del pantano en sus pulmones. Entonces uno pregunta, ¿por qué prevaleció más la influencia diabólica y no la de Dios? Y el Señor responde, porque amaron sus caminos más que a mí. Podemos buscar Juan 3:19. ¿Listo? Bueno, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Con respecto a esas culturas de las cuales se han hallado sus costumbres y prácticas perversas, fue que nadie le predicó a los mayas, a los celtas, nadie les habló de Dios. Pero ¿saben qué? Que Dios dice que no tienen excusa. Y si Dios dice que no tienen excusa, es que no tienen excusa. Entonces vamos a Romanos 1:20. Allí dice, ¿por qué Dios dice que no tenían excusa? Romanos 1:20. Dice Romanos 1:20. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que hizo Dios, lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dios se revela a su creación más preciada, que es el hombre. Se revela a través de la naturaleza, a través de lo creado. Si Dios dice que no tienen excusa, a Dios no le podemos refutar, porque Él es el alfarero y nosotros el barro. Entonces el barro no puede decirle al alfarero, mire, yo quiero que usted me haga así. No, Dios nos creó a nosotros con capacidad cognitiva, con músculos, con entendimiento. Nos creó con intelecto, con emociones, con voluntad. Y si Él dice que Él se revela por medio de la creación, entonces así es. Dios no es injusto. Pero dice, amaron más la oscuridad que la luz. Amaron más sus propios caminos, el hacer su voluntad, el tener el control sobre su vida, el disfrute de los placeres terrenales que desagradan a Dios. Amaron más su propia gloria, buscando sus propios beneficios y la exaltación del mundo, el tener mucho dinero, bienes, propiedades, lujos, poder, reconocimientos humanos. Nunca se saciaron, tuvieron lo que tenían y ya querían más y más. Todo esto entenebreció su corazón, el corazón del ser humano, y las manifestaciones de las tinieblas internas fueron exteriorizadas, evidenciadas en los sacrificios brutales, costumbres y prácticas, desagradando totalmente a su Creador. Amaron más sus propios caminos que a Dios. Nosotros, si queremos ver milagros en nuestra patria, debemos tomarnos en serio a Dios y renunciar a todo aquello que impide la manifestación de Cristo, en la luz de Cristo en nuestros cuerpos. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios y total obediencia a ella. Esos son los instrumentos del ser humano para que sea lleno de luz. Con respecto a los agoreros, el Señor dijo, está en Deuteronomio 18:14, dijo, con respecto a ellos, el pueblo de Israel iba a tomar la tierra prometida y Dios iba a cortar, a exterminar, a eliminar a todas esas personas.
Y les dijo: este es pueblo, agoreros y adivinos oyen, mas a ti Jehová tu Dios no te ha permitido eso. ¿Por qué? Porque la brujería, la hechicería, la adivinación, el espiritismo y ser agorero necesitan del poder del diablo. Entonces, nada de eso es grato delante de Dios. Si no somos siervos de Dios, somos esclavos del diablo. No hay otra opción. Jesucristo pagó un precio muy caro por nuestra libertad. Y algunos de nosotros insistimos en vivir en la esclavitud. ¿Cómo es posible eso? De no creer, pero es así. Recordemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí hay un ser humano que es luz y Dios lo ve, otro que es luz, otro que es luz, otro que es luz. Y si Dios ve eso, muchos colombianos resplandecientes de la luz de Cristo en sus corazones, el Señor nos mira con agrado, nos bendice, nos guarda, tiene de nosotros misericordia, pone en nosotros paz y sana nuestra tierra. Nuestra prioridad debe ser agradar a Dios y no a nosotros mismos.